El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba como censo hacerse un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse justamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con una luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, os traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanos, hoy venimos a recordar el nacimiento de Cristo Jesús en Belén de Judá. Pero para nosotros, sus seguidores a 2000 años de distancia, una celebración no es solamente el recuerdo de un acontecimiento que se registra en la historia de un personaje importante, sino es la actualización del mismo acontecimiento. Gracias a esta capacidad intelectual que tenemos de imaginarnos y de trascender los túneles del tiempo, pensémonos un poco ahí en Belén. Es una ciudad pequeña. La ciudad actual debe ya tener como unos 60,000 habitantes y pues ya tiene todas las luces y todas las componendas propias de una ciudad moderna, pero sigue estando sobre la parte alta de una elevación en el desierto, ya mirando hacia la entrada precisamente de las arenas del gran desierto de Judá. Y por ahí pues había pastores, había rebaños, y pues según San Lucas, que es el que dice desde el principio, trató de ordenar las cosas como sucedieron para que tuviéramos una lectura adecuada, nos fue dejando algunas fechas sincronizadas. Por ejemplo, nos dice que en el tiempo de César Augusto. No es mucho decir, porque César Augusto reinó desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Un gran reinado. O sea, no hay mucha precisión, pero ya nos está marcando la historia. Y en tiempo, lógicamente, del rey Herodes. Herodes Antipas. Herodes el Grande, perdón.
que viene desde la noticia que nos dio en el capítulo 1, verso 5, y que no cambia hasta el 3:1, ¿me entienden? Del mismo relato. Este hombre reinó desde el año 37 a.C. hasta 4 años después de la, o 6 años después del nacimiento de Cristo. Como ustedes saben, hubo alguna equivocación histórica. Un hombre, ya cuando la iglesia estaba bien afianzada en el siglo VI, murió él en 556, se llamaba Dionisio Lexita. Quiso poner la fecha del año de nacimiento de Cristo y se equivocó con unos 6 años más o menos, porque empezó a contar del año 754 de la fundación de Roma, y realmente Cristo debió nacer en el 48, es decir, en el 748, de esa fórmula que tenían para contar en ese tiempo. Por lo tanto, pues hay un desbalance de unos 6 años, porque también el Evangelio de Mateo dice que los magos llegaron a Jerusalén, que Cristo nació en tiempo del rey Herodes. Y Herodes murió en la primavera del año 4, antes de Cristo, poniendo bien las fechas. Por lo tanto, pues, si concordamos con los otros datos también sincronizados de Lucas, del capítulo 3, ahí habla de César Tiberio, es el sucesor de Augusto, del año 14 al año 36. Y también habla de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato consta bien en los anales que llegó en el año 26 después de Cristo. Y se fue también, o más bien se lo llevaron en el año 36. Y ahora la arqueología, las gentes que han ido conmigo a Jerusalén, hemos visto la piedra donde está el nombre de Tiberio y abajo el nombre de Pilato. Ya no hay ninguna duda de que la misma arqueología ayuda a fechar, pero no con la exactitud que quisiéramos, ¿me entienden? Así que cuando Lucas dice que cuando Cristo empezó su ministerio tenía como 30 años, pues haciendo bien las sumas, debió haber tenido unos 36, más o menos. Pero no sabemos pues con exactitud el año, pero no podemos moverlo más de acuerdo a las fechas tangentes que estoy dando. En cuanto al día, tampoco sabemos, porque eso no lo dice nunca ninguno de los relatos. Y mientras la iglesia vivía escondida por las grandes persecuciones de los emperadores de los 3 primeros siglos, pues no había grandes celebraciones, más bien no celebraban el nacimiento de Cristo. Pero acuérdense que en el año 314, con el edicto de Milán, ya con el rey Constantino, después de las barbaridades de Diocleciano, ya se pudo celebrar a Cristo. Y decidieron por motivos apologéticos, porque el hombre también se mueve así, que se celebrara el día del solsticio del sol, que había una gran fiesta en todo el imperio. Y ese pues es el 24-25 de diciembre. Nuestro solsticio ya empezó también este año. Y desde entonces, 350, se empezó a celebrar esta fiesta de la Navidad. Entonces, no sabemos con exactitud ni el año ni el día, pero sí sabemos con aproximaciones, y con eso nos basta para que esté nuestro corazón rebosante de alegría, porque celebramos el nacimiento de Jesús. Si juntamos un poco el Evangelio del domingo pasado con
hay enseñanzas muy concretas que nos da el evangelista Lucas. Primero, cuando hemos estado tantas veces en Nazaret con gente, celebrando la Eucaristía, quedándonos en silencio allí, en esa gran basílica, siempre yo me preguntaba cuando era más joven, pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Qué tenemos de bueno nosotros los hombres para que te hayas querido desprenderte de tu Hijo y que éste viniera a nacer entre nosotros, tomara carne y sangre de nuestra humanidad y se hiciera presente en nuestra historia? Más o menos con lo que decía Lope de Vega, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Por qué lo haces, Señor? Hoy han ido cambiando las tonalidades de mi plegaria silenciosa cuando voy a Nazaret. Y simplemente digo, Señor, gracias. Es un regalo tan grande. Amaste tanto al mundo que le regalaste a tu propio Hijo, a tu Hijo muy amado, porque nosotros también somos tus hijos, porque también tú nos planeaste, nos pensaste y nos fuiste entretejiendo en el seno materno. Y esta dignidad que a veces no reconocemos, tú no la das, porque valemos la imaginación amorosa con la que nos criaste, pero también la sangre redentora del Hijo que nos rescató. Qué grande y hermoso es saber que estamos dentro de una historia que tú llevas, que tú manejas, Señor. Y esa es la primera lección. Todo un Dios, Señor y dueño de todo cuanto existe, creador de todo el universo, se aventuró a hacerse parte de nuestra historia humana. Y en las palabras del evangelista San Juan, exactamente, el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios eterna se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y eso estamos recordando y al mismo tiempo actualizando. Pero siguiendo con el Evangelio también de Lucas, si allá en ese texto completado con el canto de los filipenses, nos inclinamos, nos arrodillamos y proclamamos la señoría divina de este pequeño niño, porque habiendo renunciado a su gloria y al poder que tenía junto al Padre, se anonadó, se despojó de todo lo que tenía para hacerse parte de nosotros. Primera lección, vino a enriquecernos con su pobreza, como diría San Pablo más tarde. Y la segunda lección sigue en la misma línea. No hubo lugar en la posada. Ya de por sí el que llega a una posada es un peregrino, tiene una desventaja, no es del lugar. Pues este peregrino ni siquiera encontró lugar en la posada a donde pasaban la noche las gentes extrañas que llegaban a Belén para este censo, sino que fue a un lugar seguramente donde había animales, porque habla del pesebre precisamente. Y allí, en ese lugar, porque lo importante es que Dios haya decidido que nosotros naciéramos, no importa dónde ni cómo. La Virgen María, junto a su esposo San José, le llegó el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Los reyes
los envuelven en telas escogidas y los recuestan en divanes o lugares especiales precisamente para reyes. Pero este niño pequeño fue recostado sobre las pajas de un pesebre y envuelto en pañales con gran amor, porque al fin y al cabo la riqueza más grande que existe en este mundo es la capacidad de sentir que Dios te ama y a la vez tener esa sensación, esa experiencia de haber amado o de seguir amando, porque ese es el gran valor de nuestras vidas. Y ese pequeño niño está aquí por amor, porque quiere rescatarnos de nuestros pecados. En todo igual a los hombres, menos en el pecado. Y lo demás ya es fiesta. La fiesta de los sencillos. La fiesta de la gente de los alrededores, pastores todos ellos. El ángel del Señor va a avisarles. Les traigo un evangelio, una buena noticia que causará gran alegría en el pueblo. Estamos con el evangelista Lucas. Todos los grandes acontecimientos causan gran alegría, porque el hombre al final de cuentas vino a este mundo para estar alegre, para ser feliz. Y todo lo que viene de Dios, amorosamente transmitido, causa alegría. Hoy os ha nacido en la ciudad de David, precisamente en Belén, Betlehem, un Salvador, el Mesías, que tantos siglos hemos esperado, 10 siglos, un milenio hemos esperado. Por fin ha nacido en medio de nosotros. Y esto os servirá de señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Ellos conocían bien la orografía del lugar. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial y empezaron a cantar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Una manera preciosa de rematar esta fiesta, glorificando a Dios, cielo y tierra, ángeles y pastores, pureza del corazón, sencillez, pobreza también física, en una conjunción perfecta para glorificar en las decisiones del Padre y en las de este pequeño niño que quiere ser desde entonces nuestro niño, nuestro Redentor, nuestro rescatador. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Precisamente el Gloria que conocemos es el primer villancico de la historia. Ya se los explicaba yo en otra ocasión. Ya en el siglo IV, después del 314 del Edicto de Milán, que les acabo de decir que son fechas que no hay que olvidar, ya pudieron los cristianos empezar a seguir a través de traducir su piedad a través de himnos. Y uno de ellos es este, nacido para las Navidades, que fueron celebrándose a través de los siglos hasta que el Papa Bonifacio VIII, que murió en el año 301, la extendió a todos los domingos y fiestas de guardar. Y hoy es una gran fiesta. Hoy es la fiesta del Gloria, de la glorificación del Padre y de la glorificación del Hijo. Y por último, detengamos un poquito la retina en el rostro de la Virgen María y de San José, que humanamente también se adhirieron a la voluntad divina, aceptándola él, según el Evangelio de San Mateo,
y aceptando ella la voluntad de Dios, hágase en mí según tu palabra. El valor de una persona radica en los compromisos que contrae y en la responsabilidad con que los cumple. La Virgen María estuvo en el primer milagro de Jesús allá en Caná, pero también la tarde triste del Calvario. Y después, en la hermosísima escena de Pentecostés, siempre junto a su Hijo, trabajando con su Hijo en los momentos esenciales. A ella que nos dio, desde el punto de vista humano, al Hijo de Dios, la Theotokos, la que dio a luz al Hijo, a Dios. La gloria también, nuestra admiración y nuestro cariño. Vamos a quedarnos un poquito en silencio, como siempre. No hay más que decir, sino simplemente absorber esta fecha. A lo mejor si te ayudo un poco con algunas preguntas. ¿Qué sería este mundo sin Jesús? ¿Qué sería este mundo sin su evangelio? Sin su presencia modelo de comportamiento. La enseñanza de hoy, juntamos la de la encarnación con el nacimiento, Nazaret con Belén, despojo, pobreza, desde el punto de vista humano, pero inmensa riqueza desde la mirada amorosa de Dios. Y desde el punto de vista del Evangelio de Juan y de la carta a los Hebreos, es Cristo, la palabra del Padre en sí misma, aunque no hubiera hablado, Él en sí mismo con sus acciones es expresión eterna de la voluntad del Padre. Dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras y en forma fragmentaria habló Dios a nuestros padres a través de los profetas. Hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Y lo demás, pues traten de colocarse, como decía Ignacio de Loyola, junto a María, junto a José, con ese poder imaginativo que trasciende los siglos. Haz presente el nacimiento de Jesús en tu imaginación primero, porque la imaginación siempre trabaja y desmaterializa las cosas para presentarlas a tu mente y a tu capacidad afectiva. Para la imaginación no hay tiempos. Imagínate, pues entonces, seguramente una cueva donde dormían los animales. Imagínate los pesebres donde comían. Imagínate esta pareja humana, María y José. La situación delicada de ella, cumpliendo órdenes de la política del tiempo. Fueron a Belén por un censo.
en una situación tan difícil. Imagínense la movilidad desde Nazaret hasta Belén, muchísimos kilómetros. Pero imagínense esa noche, o esa tarde, o ese día, como quieran. El gran amor de María por su Hijo. Y el hombre justo que era José acompañándola. Y al niño Dios, indefenso, débil, expuesto a las manos amorosas de una mujer y de un hombre preparados por Dios para amar. Estando acompañándolo, que es el primer oficio de papá y mamá, acompañar, estar cerca. Después atenderlo, envolverlo en pañales es el primer movimiento de la Virgen, cubrirlo, protegerlo. Buscar un lugar blando, tal vez, sí, las pajas del pesebre, para recostarlo. No se les olvide la frase de Pablo, él vino a enriquecernos con su pobreza. Es de Corintios. Y traslademos esa imaginación a nuestro tiempo y entendamos el verbo actualizar. Es hacer presente la misma escena en nuestra conciencia ahora. Y empecemos a soltar tantito el alma. Hablándole a este niño. Hablándole al Padre que nos lo regaló. Hablándole a este niño. A este pequeño Dios. Indefenso, débil, dependiente. ¡Qué humillación! Para rescatar a los impíos. ¿Qué podrías decirle hoy? Dile algo. Porque no es nada más contemplar, sino comprometerse con la palabra. Tomar a Jesús por modelo. Todo un Dios. Se abajó, se anonadó y se hizo hombre. ¿Te imaginas a quiénes les está hablando? En primer lugar, a los pobres que se exceden en la búsqueda de los lujos de este mundo. Objetos de marcas reconocidas, metales apreciados, joyas, vestidos, palacios. Vanidad, porque todo es perentorio y pasajero. ¿Qué podrías ofrecerle al niño?
¿Podrías sacarle raíz cuadrada a tus lujos excesivos? Empecemos por algo. Sí, yo creo que sí entiendes que las personas valen no y se hacen no con el verbo tener, sino con el verbo ser. ¿Para qué le seguimos? Tú ya entiendes a qué me estoy refiriendo. Tomando estas dos lecciones juntas, Nazaret, Belén. ¿Qué le podrías ofrecer a Jesús? No me salgas con que adornaste la casa, con que le pusiste las esferas al árbol, que no tiene nada que ver con Jesús. No me digas que hiciste un sabroso pastel para la cena. Pues eso se entiende, pues es parte de la fiesta. No, pero ¿qué le puedes regalar en tu vida ordinaria, en la conducta de todos los días? A ti que vienes a ser el objeto de todo este sacrificio. Siquiera te preguntarás, ofrécele eso al niño. Te preguntarás si eres una persona que estás amando actualmente, es decir, dando algo a los demás en tu tiempo, en tus talentos, en tus cualidades, ofrendándolas a los demás generosamente, haciéndolos felices. O tienes que empezar de más abajo, barriendo toda la basura de tu existencia, prometiéndole al niño que no vas a hablar mal de tu prójimo, por ejemplo, etcétera. Cada quien. Vuelvo otra vez a citar a Ignacio de Loyola, que cada quien vea por dónde están sus debilidades. ¿Te gusta mentir? ¿Te gusta robar abierta o ocultamente? Como decía el profeta Amós, ¿vendes kilos de 800 gramos? ¿Alteras los productos? ¿O cuál es tu pasión dominante? Decía el de Loyola. Porque él hablaba de eso, de quedarse en silencio allí junto a María o junto a José y contemplar al niño con él. Me gusta la imagen de Ignacio. ¿Qué le puedes ofrecer? ¿Serías capaz de quitarte el anillo de brillantes y venderlo y compartirlo aquí en este país, en donde las desigualdades son las más tremendas del mundo? Sí sabías, ¿verdad? Porque algo de sociología debes saber, que América Latina es la región del mundo más desigual que hay. ¿Y sabes por qué? Porque el cristianismo no pegó. Pegaron las devociones, las procesiones, los santuarios milagrosos, pero no el Evangelio. Si no, no habría unos cuantos ricos que se han apoderado de muchísimas sudores ajenos. ¿Sabías que en una empresa, nada más así ya voy a acabar, no quiero molestar la conciencia de nadie? ¿Sabías que en una empresa el 70% de la riqueza de esa empresa lo hace el sudor del trabajo? Porque cuando le pagas a los trabajadores, les estás pagando dentro de la oferta y la demanda de los brazos
que andan en el viento buscando el pan para cada día. Entonces, no es una paga justa. Siempre se acumula dinero en el capital. Ya acabé. El 70% de la riqueza de toda empresa la produce el sudor de los pobres. Y estoy hablando de toda América Latina, la región más desigual del mundo, donde no pegó el Evangelio, sino solo las procesiones que nos trajeron los misioneros. Digo eso para que le ofrezcamos algo al niño Jesús.